Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía del aparato genital femenino. Esto ya han visto, ¿no? En primer año, ¿no? Ya, vamos a recordar entonces. ¿Ya? Esto también lo hemos hablado la clase pasada. Hemos visto que el aparato genital femenino está formado por órganos internos y por órganos externos. Dentro de los órganos internos hemos visto que están ya, la cavidad vaginal principalmente, propiamente dicha, ¿no ven? La vulva, que va además a incluir otras estructuras, y las mamas. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a todos los órganos internos, el útero, las trompas, los ovarios y la cavidad vaginal. Para poder estudiar un poquito lo vamos a dividir en dos espacios, o vamos a ver que está compuesto por dos espacios, uno que lo vamos a llamar el continente, y dentro del continente está el contenido. ¿Cuál es el continente? Está formado principalmente por lo que son las partes óseas de la pelvis. ¿Ya? Va a estar delimitada, adelante y a los lados por los huesos ilíacos, atrás por el sacrocoxis y abajo por el perineo. Ahorita vamos a hablar un poquito más qué es el perineo, que está formado no por la parte ósea, sino por la parte muscular, fibromuscular. ¿Ya? Y el contenido no solo va a tener a los órganos genitales internos, también va a contener a la vejiga, a las porciones terminales de los uréteres, al colon sigmoides y al recto. Entonces, ¿qué es el perineo? Es el conjunto de las partes blandas o de la conjunción de los músculos más sus aponeurosis que van a cerrar la pelvis y van a dejar solo un pequeño orificio que lo vamos a denominar hiato genital. Además, este perineo va a estar dividido en dos triángulos. Un triángulo anterior, que también se denomina perineo urogenital, que va a estar atravesado en el hombre por la uretra y por la mujer por la uretra y la vagina. Y un triángulo posterior, que se denomina también perineo anal, que va a estar atravesado por la porción terminal del recto. Además, como hemos visto, va a estar formado por varios músculos, ¿no es cierto? Dentro de esos músculos van a estar divididos, en planos. Un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. El plano profundo se llama también diafragma pélvico de Henle, que a su vez va a estar formado por el elevador del ano y el isquiococcigio. El plano medio, que se denomina diafragma urogenital, que está formado por el transverso profundo del perineo y el esfínter externo de la uretra, y el plano superficial, que va a estar formado por muchos más músculos como el esfínter externo del ano, el transverso superficial del perineo, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el constrictor de la vulva. Aquí en esta imagen podemos identificar a cada uno de los músculos que ahorita hemos nombrado y los tres planos, profundo, medio y superficial. ¿Cuáles son la función o las funciones de la pelvis? Principalmente sirven de apoyo a la columna cervical, aseguran el mantenimiento de las vísceras abdominales, protegen a lo que es la estabilidad y a los órganos del aparato genital femenino, y también van a proteger y alojar al feto durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Ahora vamos a empezar a describir a cada uno de los órganos de los genitales externos. Esta es la vulva. La vulva es una región anatómica compleja que a su vez va a incluir a otras estructuras, ¿ya? Sus límites: en la parte anterior está la pared anterior del abdomen, posteriormente está el perineo y en los lados está la cara medial de los muslos. Va a comprender otras estructuras, como les dije, el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y el vestíbulo. El vestíbulo a su vez va a incluir otras estructuras. Se están ubicando en la parte anatómica, ¿verdad? Les voy a señalar un poquito. Monte de Venus, labios mayores, labios menores, y todo esto es el vestíbulo, ¿ya? Entonces todo lo que está en medio acá son las estructuras que van a pertenecer al vestíbulo.
para que no se pierda. El monte de Venus es la parte superior, ¿no es cierto? La parte de arriba, que está situado sobre el pubis, y esta región va a estar comprendida entre el pliegue cutáneo suprapúbico y el pliegue inguinal y los labios mayores. Los labios mayores, que muchas veces confunden con los labios menores, es esto, ¿no es cierto? Que todavía tenemos vello púbico, ¿ya? Esos son los labios mayores, son formaciones fibrograsosas que están envueltas por piel o por tejido cutáneo y van a estar limitados, van a dividirse por los muslos, por lo que es el surco genitofemoral, y en la parte interna se van a separar de los labios menores por el surco interlabial. Van a medir aproximadamente de 8 a 9 centímetros de longitud y 2 centímetros de alto. También van a contener lo que son glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Los labios menores también son llamados ninfas, son pliegues cutáneos modificados de aspecto liso, húmedo, que están separados, ya hemos dicho, de los labios mayores por el surco interlabial y están separados del vestíbulo por el surco ninfohimenial. En la parte superior van a formar lo que es el capuchón del clítoris. Tienen una longitud de 3 centímetros y una altura de 1 centímetro. Estas sí tienen glándulas sudoríparas, no tienen glándulas sudoríparas, pero sí tienen glándulas sebáceas. Lo que conforma el aparato eréctil son dos cosas, es el clítoris y los bulbos, ¿ya? Y que además estos están dentro de lo que es estas estructuras están dentro del vestíbulo. El clítoris está situado anteriormente en la hendidura vulvar, anterior al meato urinario, y está constituido por los cuerpos cavernosos que nacen de las ramas isquiopubianas. Además contiene el ligamento suspensorio. Los bulbos, que son la imagen de abajo, que son los dos de los lados, son órganos pares y céntricos similares al cuerpo esponjoso de la uretra masculina y se van a localizar entre el meato urinario inferiormente y el clítoris superiormente. Ahora esto es el vestíbulo, lo que habíamos mencionado hace un momento. Es el espacio que está situado entre los labios menores superiormente y la horquilla vulvar inferiormente. Y de arriba abajo, las estructuras que comprende este vestíbulo son el clítoris, el frenillo del clítoris, el meato urinario, y a los lados del meato urinario se encuentran las glándulas de Skene o las glándulas parauretrales, el orificio vaginal, o conocido también como introito vaginal, el orificio de desembocadura de las glándulas de Bartolino, la fosita navicular y el frenillo de los labios menores. Todas esas estructuras están dentro del vestíbulo, ¿ya? Las glándulas de Bartolino están situadas en el perineo anterior, posteriormente al orificio vaginal, están relacionadas con el bulbo cavernoso y sus conductos excretores se abren a 1 centímetro aproximadamente del surco himenial. Su secreción también va a lubricar el vestíbulo y existen otras glándulas también vestibulares menores que desembocan en el surco vestíbulo himenial o en la fosa navicular. Y estas, si por algún motivo llegan a tapar sus conductos, nos van a dar la formación de los quistes de Bartolino o finalmente el absceso de Bartolino. Ya vamos a entrar a hablar de lo que son los órganos internos, genitales internos. Aquí tenemos una imagen igual como la anterior para describir a los órganos genitales internos y vamos a empezar a hablar de lo que es el útero. El útero es un órgano piriforme que va a ocupar la parte central de la cavidad pélvica, mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud por 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Tiene 3 porciones, lo vamos a dividir en 3, uno que es el cuerpo, en la parte inferior tenemos al cuello y en medio de estos dos el istmo. ¿Ya? El istmo, que es una zona que va a medir 0,5 centímetros y va a formar un ángulo de 120 grados.
y de acuerdo al ángulo que forme el istmo, que forme el cuerpo con relación al istmo, nos va a dar las diferentes variaciones en cuanto a la angulación del útero. Y vamos a denominar a esto versiones. Si el cuerpo está en la parte ventral del útero con relación al istmo, hablamos de una anteversoflexión. Si está en el mismo eje de la pelvis, hablamos de un útero intermedio. Y si el cuerpo está posterior con relación al istmo, hablamos de retroversoflexión. De forma normal, o la manera más frecuente que se presenta en las mujeres, la posición normal es la anteversoflexión. ¿Cuáles son las funciones del útero? Es el lugar de implantación del cigoto, además es donde se va a completar la gestación. El útero también produce sustancias nutritivas que al inicio del embarazo van a mantener el embarazo para que pueda continuar creciendo el feto. También nos ayuda en la parte muscular con lo que son las contracciones uterinas para el trabajo de parto, y en aquellas mujeres que no están embarazadas, mensualmente va a producirse la renovación del endometrio para que se produzca la descamación y finalmente la menstruación. ¿Cuáles son las relaciones del útero? Anteriormente está relacionado con la vejiga y se va a separar de la vejiga por el fondo de saco vesicouterino. Posteriormente está relacionado con el recto y se separa de este por el fondo de saco rectouterino. Superiormente va a exceder aproximadamente 3 centímetros del estrecho superior de la pelvis y se va a poner en contacto con lo que son las asas intestinales, e inferiormente va a continuarse a través del cuello con la parte de la vagina. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos identificar al útero y sus relaciones. Este es el útero, anteriormente está la vejiga, posteriormente está el recto, en la parte superior los intestinos y en la parte inferior va a continuar con la cavidad vaginal. Otra zona importante que también debemos describir es el cuello uterino. El cuello uterino, como ya hemos dicho anteriormente, mide aproximadamente 3 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de ancho o de espesor y va a insertarse en lo que es la vagina. La vagina más o menos va a aparecer en la unión de sus 2 tercios superiores con su tercio inferior. Este cuello uterino va a tener 2 orificios, un orificio cervical interno y otro cervical externo. En medio de estos 2 orificios está el canal endocervical. Tenemos 2 porciones del cuello uterino, uno que es supravaginal o extravaginal y uno que es intravaginal. La porción extravaginal va a tener las mismas relaciones que el resto del útero, anteriormente la vejiga, posteriormente el recto, lateralmente el ligamento ancho y los plexos venosos. Y la parte intravaginal, que se denomina hocico de Tenca, es una superficie regular que va a presentar 2 labios, es de consistencia rosada, es firme y además en esta parte vaginal o intravaginal vamos a encontrar al orificio cervical externo. El cuello uterino además va a tener 2 epitelios, un epitelio endocervical que está en la parte interna del cuello uterino y un epitelio exocervical, ¿ya? El epitelio endocervical va a ser un epitelio cilíndrico simple que va a contener glándulas y que además nos va a ayudar a lubricar la parte de la vagina. Y si este epitelio logra salir hasta el exterior, vamos a denominarlo ectropión. Y ustedes en la parte clínica van a ver como si se presentara una pequeña úlcera afuera, pero no es una úlcera. Si ustedes logran tocar, ya sea con la mano o con algún cepillito, eso está recubierto por una membrana y no es úlcera, a eso se denomina ectropión. El epitelio de afuera está compuesto por un epitelio más resistente. Este se denomina exocervis y está formado por un epitelio pavimentoso estratificado, que obviamente es más fuerte y resistente,
Y este también puede introducirse hacia adentro y a eso vamos a denominar entropión. La unión de estos dos epitelios, endocervical y exocervical, se denomina zona de transformación y es el lugar donde se inician todas las neoplasias, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente existe esto, no hay algo claro, están ambas células mezcladas en este lugar. Por eso es el lugar de inicio de los cánceres. Aquí podemos, tal vez ustedes pueden identificar, no sé si ven a lo lejos, aquí ven una estructura un poco más blanquecina y aquí más rosada. Y en medio de esto hay como una línea. Eso es la zona de transformación, que es la unión de estos dos epitelios. Tanto el útero como el cuello uterino necesitan ligamentos de sostén para poder mantenerse en sus posiciones anatómicas. Por eso es que tienen muchos ligamentos y en realidad aquí no están nombrados todos, están los más grandes y los principales, ¿ya? Estamos hablando del ligamento ancho, que son dos hojas peritoneales que van a recubrir, estos son los ligamentos anchos, toda esta capa que ustedes ven que va de un lado a otro lado. Recubren no solo al útero, sino van a recubrir también a los ovarios y a las trompas, entonces los van a fijar a la cavidad pelviana. También otro ligamento importante es este ligamento redondo que nace de los cuernos del útero y se va a dirigir hacia lo que es el conducto inguinal. Y el ligamento uterosacro que va de la parte de atrás del útero al sacro. A nivel ya del cuello uterino tenemos el ligamento de McEnroe que va de los lados del cervix hacia la pared pelviana y como ya hemos visto que también está en la parte de abajo los músculos perineales. Esto para mostrarles un poquito más cómo es el ligamento ancho, que son dos hojas peritoneales, una anterior y una posterior, y que va a tener diferentes aletas para poder recubrir tanto a lo que es el ligamento redondo, a las trompas como el mesosalpinx y a la parte posterior como el mesoovario. Hablando ya un poco más de lo que es el útero, vemos que el útero, la pared del útero está formado por tres tejidos. Una parte externa que es la membrana serosa, una parte media que son las fibras musculares lisas que pueden estirarse durante la gestación y además nos ayudan para el momento del trabajo de parto para iniciar las contracciones uterinas. Y el endometrio es una zona ricamente vascularizada donde puede implantarse el cigoto y además nos ayuda para mantener el embarazo en las primeras etapas porque puede producir sustancias nutritivas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la pared uterina? Es nada más lo que acabamos de mencionar. Nos ayuda, o es el sitio de implantación del óvulo, del cigoto, nos ayuda a proteger al feto durante su crecimiento y también nos ayuda o contribuye durante el trabajo de parto con las contracciones uterinas. Ya hablando de la vagina, ya hemos dicho en la anterior clase también que es un tubo muscular flexible que va a medir aproximadamente de 8 a 12 centímetros de longitud. Se abre al exterior a través del orificio vaginal o lo que nosotros denominamos como el introito vaginal y en su parte interna va a formar un manguito alrededor del cuello uterino. En esta vagina, en la parte externa de la vagina, podemos encontrar a lo que es el himen. El himen, que es una membrana fina, elástica, que va a cubrir la parte externa de la vagina y que esta se rompe generalmente con el primer coito, pero que en algunas ocasiones puede romperse en otras circunstancias como actividades deportivas o incluso en otras pacientes no se rompe hasta el primer parto. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Principalmente dos. Está destinado a recibir al pene durante la cópula y está especializada en el paso del feto durante el trabajo de parto. Esto ya no lo vamos a ver porque se van a dormir. Ya los estoy viendo cabeceando. Algo importante es que debemos mencionar
la vagina tiene 3 fondos de saco, en realidad 4, ¿no? Un fondo de saco anterior, donde va a pasar lo que es la arteria vesiculovaginal, el fondo de saco posterior, que es el más profundo, y ahí vamos a ver a los plexos venosos, y los fondos de sacos laterales, donde van a estar el uréter, los plexos venosos, los linfáticos del cervix y la arteria uterina. Hablando ya de lo que son los ovarios son un par de gónadas que están localizadas en la cavidad pélvica, tienen la forma y tamaño de una almendra de aproximadamente 3 centímetros de longitud, van a contener 400.000 óvulos que existen desde el nacimiento, pero de estos solo van a llegar a madurar entre 400 y 500 óvulos. ¿Cuáles son las funciones de los ovarios? Producen los gametos femeninos, que son los óvulos, y las hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona. Haciendo un corte, vamos a poder ver aquí el interior del ovario y vamos a ver que periódicamente en el ovario van a ir madurando los folículos para finalmente liberar al óvulo, y el resto que queda en el ovario se va a denominar como cuerpo amarillo. Ahora, en esta imagen podemos ver que esta maduración de los folículos está en el ovario en diferentes etapas. No todos los folículos están madurando al mismo tiempo. Unos están más maduros, listos para la ovulación, y otros no, están en la etapa inicial. Entonces vamos a dividir el ovario en 2 zonas, una zona cortical que va a tener a estas cavidades que están en maduración, que son los folículos, y otra zona medular que va a tener a los nervios y a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver también la próxima clase cuando veamos ciclo menstrual, que es un poquito más complejo, ¿ya? Hablando ya de esto, de lo que son las trompas de falopio, tienen una forma de embudo alargado y además, o también llamado como cuerno de la abundancia, ¿no? Las trompas uterinas están divididas en 3 segmentos o en 3 porciones. Una porción intersticial que está en contacto con el útero y se va a unir a este por medio de un orificio que mide aproximadamente 1 milímetro y que se denomina ostium. Luego continúa el cuerpo que a su vez se va a dividir en 2 porciones, que es una que es el istmo, que es más delgado y rectilíneo, y la ampolla, que es más gruesa y que va a tener una pared más delgada o fina. Y finalmente el pabellón, donde vamos a encontrar a las fimbrias que van a recoger al óvulo que está proveniendo del ovario. ¿Cuáles son las funciones de las trompas? Principalmente 2, sirve como de canal de transporte y el lugar de fertilización. ¿Dónde se une el óvulo con el espermatozoide, chicos? A nivel de la trompa. En el cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahorita ya hemos dividido. ¿En cuál de los segmentos que ahorita les he mencionado? En el cuerpo. Sí es en el cuerpo, pero en el cuerpo hemos dividido en 2, ¿no es cierto? La ampolla. En la ampolla, ¿ya? Que es el segmento más ancho y con paredes más delgadas, ¿ya? La irrigación de toda esta parte de los órganos genitales internos está dada por las arterias tubováricas, que son ramas de la aorta, de la arteria uterina, que es rama de la arteria hipogástrica, de las arterias pudendas internas, que también es rama de la hipogástrica, y de la arteria pudenda externa, que es rama de la femoral común. Más o menos un pequeño resumen así: el ovario está irrigado por la arteria tubovárica y rama de la arteria ovárica, que es rama de la arteria uterina, las trompas uterinas por la arteria tubaria externa y tubaria interna, el útero por la arteria uterina, el ligamento redondo del útero por la arteria del ligamento redondo, que es rama de la hipogástrica. ¿Ya? Eso es un poquito como trabalengua, pero ya lo van a leer después ustedes. Vamos a hablar ya ahora un poco de lo que es la anatomía de la mano. ¿Quieren tomarse 5 minutos? Los veo que están cabeceando. ¿Sí? ¿Es muy largo esto? Sí. Vamos a por favor. ¿Qué? Vamos a compartir, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Vamos
¿Quieren 5 minutitos? Nos faltan, sí, unas 15 diapositivas. ¿Por qué están tan cansados? Ya, voy a tratar de resumir un poquito esta parte. Ya no es tan pesada ya como lo que hemos estado viendo, las mamas no son tan feas, ¿ya? Bueno, las mamas están constituidas por glándulas mamarias, tejido seno adiposo y piel. Ya son glándulas de secreción externa. ¿Dónde están situadas? Están situadas en la pared anterior del tórax, por delante de los músculos pectorales. Arriba, su límite superior es la segunda costilla y la clavícula, y abajo la sexta o la séptima costilla. Eso dependiendo de qué bibliografía lean, pero ambas son permitidas, sexta o séptima está bien. Medialmente la línea paraesternal y lateralmente la línea axilar anterior. Tal vez lugares que debemos mencionar aparte de la mama, está el triángulo subclavicular. En él vamos a poder palpar lo que son las apófisis coracoides de la escápula, la cabeza humeral lateralmente y el pulso de la arteria axilar en el centro. El surco intermamario es el que está en medio de las mamas, ¿ya? Y va a depender, o sea, su espacio, su profundidad va a depender del tamaño de la mama, del tamaño del tejido adiposo que contenga, o si la paciente tiene implantes más grandes, ¿ya? Otras estructuras que podemos identificar en la mama son la areola y el pezón. La areola es una formación circular pigmentada que mide de 15 a 25 milímetros de diámetro y que va a rodear al pezón. El pezón es una formación cilíndrica de 10 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho y que va a mostrar de 15 a 20 orificios de los conductos galactóforos. Y aquí en la parte inferior encontramos a lo que es el surco submamario, que va a estar igual a la altura de la sexta a séptima costilla. Vamos a ir ingresando a la mama de la parte de afuera hacia adentro. Lo primero que vamos a encontrar es la piel. Y en la piel, ¿qué vamos a encontrar? Lo que ahorita hemos acabado de mencionar, lo que es la areola y el pezón. Algo extra que mencionar, aparte de todo lo que hemos dicho, es que debajo tanto de la areola como del pezón existe tejido muscular eréctil, que ya después vamos a ver que eso nos ayuda tanto para la lactancia como cuando la paciente siente frío, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que existe tejido muscular eréctil. También vamos a encontrar lo que son los tubérculos de Morgani, que son glándulas mamarias accesorias que durante la gestación o la lactancia crecen, y en esto solo van a cambiar el nombre, siguen siendo las mismas, pero ahí las vamos a llamar los tubérculos de Montgomery. Debajo de la piel lo que vamos a encontrar es la capa subcutánea superficial, que ya está comprendida principalmente por tejido adiposo, ¿ya? Aparte del tejido adiposo, va a contener lo que son los ligamentos suspensorios del glúteo. Y dentro o en medio de estos ligamentos lo que vamos a tener son nervios y vasos sanguíneos. Estos ligamentos suspensorios lo que van a hacer es separar al tejido adiposo en pequeñas trabéculas o espacios para ir suspendiendo hacia lo que es el tejido cutáneo. Ya ingresando un poco más, vamos a ver a las glándulas mamarias propiamente dichas. Están localizadas igual por delante del músculo pectoral, van desde lo que es la segunda costilla hasta la séptima costilla. Están constituidas por dos partes, uno que es el estroma, que es el tejido adiposo, y que de este va a depender el tamaño de la mama. Mientras más grasa en la mama, más grande la mama, ¿ya? Y la mama propiamente dicha está formada por lo que es el parénquima, que contiene de 15 a 20 lóbulos glandulares, de los cuales salen los llamados ductos galactóforos, y que van a terminar en dilataciones llamados senos lactíferos, que terminan su salida por el pezón. Algo que no debemos olvidar aquí es que la mama tiene una prolongación axilar que se denomina la cola de Spence.
¿no? Y que también debemos de siempre revisar cuando hagamos nuestra inspección de la mama. ¿Qué se llama proceso axilar? ¿Qué? ¿Qué se llama proceso axilar? Sí. Hablando de lo que es de la irrigación de la mama, les he encontrado una imagen que es mucho más sencilla, donde no nos vamos a complicar, pero vemos que la irrigación, vamos a identificar primero lo que es el callado de la aorta. Vamos a identificar al tronco celíaco aquí, a la arteria carótida común, de ahí la arteria subclavia. La arteria subclavia que nos va a dar la primera rama, que es la arteria mamaria interna. Y de ella van a salir las arterias mamarias mediales para la mitad de la mama, ¿ya? Continuando un poco con la distribución, después de la arteria subclavia nos va a dar a la arteria axilar, y de la arteria axilar sale la otra rama importante, que es la arteria mamaria externa, y esta va a dar otras ramas que son las ramas mamarias laterales, que van para la otra mitad de la mama. Ya eso es bien facilito, no hay donde se puedan perder. Y esto es muy importante cuando ustedes estudien o vayan avanzando y van a empezar a ver patologías mamarias. Entonces tienen que siempre recordar este gráfico, ¿ya? Porque la distribución del cáncer y demás siempre sigue este mismo trayecto, tanto de la irrigación como de los ganglios. La parte venosa van hacia la vena axilar, hacia la vena mamaria interna, y por las venas intercostales van a llegar a las venas ácigos del lado derecho y hemiácigos del lado izquierdo. Esto es algo igual muy sencillo, que ustedes es muy fácil de que puedan recordar, y van a ver que la mayor parte de la linfa va a drenar hacia lo que son los nódulos axilares, pectorales y paramamarios, cerca del 75% de la linfa. Por eso es que el principal origen de los cánceres está en el cuadrante súpero externo, ¿ya? El origen se da a ese nivel. Y otros ganglios que también son importantes son los nódulos supraclaviculares. Estos dos van a drenar la parte externa, la mitad externa. Y la mitad interna van a drenar hacia lo que son los nódulos linfáticos paraesternales. Pero si se dan cuenta es en mucho menor cantidad, cerca aproximadamente del 20%, porque los nódulos linfáticos supraclaviculares drenan alrededor del 5%, ¿ya? Por eso es el origen de los cánceres a ese lado. Y por último, lo que vamos a ver es la capa subcutánea profunda, que se llama también grasa retromamaria, que va a permitir la movilidad de la mama, va a permitir que la mama se mueva un poco más, y va a contener lo que es el ligamento suspensor retromamario, que va a estar fijado hacia lo que es el músculo pectoral mayor. Fin. Sí. Qué cansados que están.